Mi nombre es Gustavo Villamor y hablemos de la arquitectura de la sombra. La sombra tiene una arquitectura que podríamos decir que es similar a una cebolla, capa por capa. Y a veces la gente se encuentra en una reacción con algún punto sombrío y resulta ser que quiere ir directamente a trabajar ese punto sombrío. Ejemplo, muchas personas trabajan el dolor que han sentido o el miedo que están sintiendo. Y resulta ser que no tienen ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque antes de llegar a ese dominio emocional, la persona tiene que aprender a sacar la frontera, donde ahí está la negación, la resistencia, la inflexibilidad, la represión, el ocultamiento, la no aceptación de algunas cosas. Después tiene que aprender a resolver los parásitos mentales. O sea, trabajar el juicio, la víctima, el provocador, el excusador, el justificador, el perezoso, el, eh, el, el quejoso y el arrogante. Y después de eso tiene que aprender a disolver los complejos que han creado estos parásitos. Y después de ahí tiene que aprender a trabajar los sentimientos que la mente ha construido. Y después recién llegaría el dolor. Dolor que seguramente viene de la compensación que se produce en la creación de la máscara de la herida infantil. O sea, siempre, cualquier punto sombrío, tenemos que saber cómo es la arquitectura de la sombra. Los terapeutas a veces cometen ese error, hablar de un punto sombrío constante sin deconstruir ese punto sombrío. Por eso, la base más importante para llevar adelante una terapia es saber cómo es la arquitectura de la sombra. Y este efecto cebolla, no puedo ir a la capa número 5 sin sacar la capa número 1. Entonces es importante siempre que capa por capa, como decían los sufíes, velo por velo. Si vos no haces velo por velo, lo único que estás haciendo es analizando el punto sombrío o la reacción que ha tenido ese punto sombrío. Seguramente si hay una reacción, hay un camino abierto. ¿Esto qué significa? Que si vos has sentido dolor, lo más seguro, ese punto doloroso ha dado camino a las capas. Pero es como si yo recorriera un río porque quiero ver todas las costas o todo lo que las orillas del río y no las estaría mirando y estaría con la expectativa de ver de acá a 5 kilómetros. No, se mira paso a paso y siempre en la sombra no se trabaja del punto más profundo al punto más externo. No, se trabaja del punto externo hacia el punto profundo. Por eso creo que hay un montón de fallas en lo que son las terapias. Porque la gente se queda hablando del punto reactivo y no desarma todo lo que es esto que se llama la arquitectura de la sombra. El señor Jung decía que si vos pones atención sobre un punto sombrío, estás dándole fuerza a ese punto sombrío. Entonces te pasa mucho con la gente con el conflicto del control. Acepta que controla, acepta que no tiene confianza cuando está ese control, pero resulta ser que se queda ahí, alimentando una máscara de la traición y nunca empieza a hacer el trabajo desde la negación que le produjo ese control, desde el juez que está trabajando en ese control o desde la víctima muchas veces. No va al sentimiento que no puede percibir como la tristeza, como la ansiedad, no va al sentimiento de culpa y miedo que tiene. Entonces es importante saber la arquitectura de la sombra, siempre. Y eso es lo que hace la profundidad de una terapia. Este aspecto, lo profundo, es uno de los aspectos que nadie quiere retomarlo o concebirlo. La sombra es algo
que penetra en la profundidad, no en la profundidad solo histórica, sino en la profundidad de la acción y del comportamiento diario. La sombra no es un aspecto que ocurre cuando me encuentro, no. Cuando hago un encuentro con alguien que me da aspecto sombrío, está alimentando. La sombra es continua. Por eso es tan importante tomarse el tiempo de profundizar e ir a la raíz. La mala hierba no se saca cortándola. La mala hierba se saca quitándola de raíz. La sombra requiere ir ahí, a esa raíz. De esa manera no nos quita tanta energía. Sino, si pongo atención en un punto sombrío, es como regar la planta y hacerla crecer. Cuidado con técnicas de mindfulness o de atención plena, conciencia plena y atención plena. Porque muchos toman este aspecto como, listo, descubrí algo sombrío y pongo atención sobre eso. Y ahí es donde empieza el crecimiento del punto sombrío. Por eso, quien no conoce arquitectura de sombra no la va a resolver, lamentablemente. Así que, aspectos importantes. Primer punto, conocer la arquitectura sombría. Si no, no hay trabajo. Y esto es la gran falla de un montón de terapias. Es la gran falla que hoy se encuentran muchos terapeutas. Diagnostican, no profundizan. Diagnostican y no transmutan. Ese es el gran problema con el arquetipo del inconsciente colectivo que se llama sombra. Muchas gracias.